Buenas noches a todos los panelistas, los amigos de Facebook, los amigos de YouTube, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, de YouTube. Buenas tardes, buenas noches, buen día también. Buenas tardes al mundo entero y a los contactos directos míos. Y buenas tardes también a todos los amigos de habla española. Estamos aquí de nuevo por el amor del creador de todos, de todo. Entonces con este tema que no habrá ningún anticristo. Entonces aquí usted sabrá la razón por la cual que esta Biblia nos dice que no habrá anticristo, lo que se llama anticristo. Primeramente tenemos que explicar esto. Anticristo significa enemigo o adversario o oponente a Cristo. Bueno, yo no digo realmente Cristo, no digo al Creador. En realidad, Cristo no significa el Creador. Cristo significa, según el idioma hebreo, según los judíos, Cristo significa ungido de Dios o enviado de Dios. Es decir, no es Dios en sí. Bueno, Dios como no es el creador en sí. Bueno, vamos a avanzar sobre el tema. Vamos de una vez adentro, ¿verdad?, del tema, para no quedarnos mucho, sino algunos minutos según la decisión o la voluntad de la palabra. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer esto. Pero antes de leer los dos versículos que son en los cuales hay la respuesta o la razón por la cual que no va a haber o no habrá lo que se llama anticristo. Anticristo significa oponente, adversario, enemigo de Cristo, de este Cristo. También tenemos la palabra anticristo. Ante es antes de él. Anti es contra él. Es decir que ante es antes de él. Anti es contra él. Oponente de él. Ok. Antes de entrar en los dos versículos comprometidos, tenemos que leer también el versículo 12 del capítulo 17 de Apocalipsis, que nos dice lo siguiente: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán poder o potencia por una hora como reyes con la bestia. Juan no habla, por ejemplo, aquí en Apocalipsis no habla de anticristo, sino de la bestia. Sí, entonces el mismo Juan, ellos dicen que Juan menciona también anticristo en 1 Juan 2, como digo, Juan 2, así, versículo 17-18 por ahí. Pero aquí en el libro de Apocalipsis, Juan no menciona palabra anticristo, sino bestia. Entonces la bestia apareció con 10 cuernos y 7 cabezas. Ahora, con esos 10 cuernos que Juan vio, no son cuernos reales, no son cuernos físicos de una bestia, sino son gobiernos,
son países, son reyes, ¿ok? Que van a gobernar en 10 países, tal vez en 10 países europeos, no sé exactamente, no sabemos. ¿Ok? Estos 10 cuernos vamos a leer versículo 16 y 17, estos dos versículos. Después de haber entendido, de haber escuchado o leído conmigo el versículo 12, en el cual se encuentran los 10 cuernos, que son 10 reyes o 10 gobiernos. Ahora vamos a leer los versículos 16 y 17. Y los 10 cuernos y la bestia, y los 10 cuernos y la bestia, los 10 cuernos y la bestia, aborrecerán, o esos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Esto que van a hacer los 10 reyes y la bestia, la cual supuestamente, la cual los teólogos del mundo la llaman anticristo. Vamos a ver entonces si esta bestia, este anticristo, o está contra de Cristo, o contra de Dios, o el Creador mismo. Vamos a ver. Pero antes de leer el 17, vamos a leer el versículo 5, que es la ramera en sí. Versículo 5 dice, Apocalipsis 17, dice: en la frente de ella un nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Entonces el nombre de ella, el nombre misterioso, es Babilonia. Babilonia la grande, no pequeña, la grande. Es el nombre misterioso. Es decir, que cuando vemos a la ramera, vemos a la Babilonia la grande, que es un nombre misterioso, que no solo lo que estamos viendo, sino más allá de la frontera espiritual, entonces tiene otro significado. Entonces, si la ramera en sí, como dice, es la madre tiene hijos o tiene hijas, en ese sentido podemos decir que la ramera representa el sistema global, religioso global. Entonces, para ponerlo más claro, más visible para ustedes, es el ecumenismo. La reunión de todas las religiones del mundo para formar un solo cuerpo ministerial, un cuerpo religioso a nivel mundial, pero cuya cabeza entonces es la ciudad que está construida sobre dos colinas. Dos colinas se llama el Vaticano. ¿Ok? Es decir, la gran ciudad. Entonces, bueno, el catolicismo es la cabeza de todas las religiones del mundo. Creo hay 5, ¿verdad? Creo que es más, económicamente es la más rica del mundo. Que usted lo cree o no, Vamos a avanzar. Entonces, global es el sistema religioso global. El Señor va a ser destruido. Versículo 16, ¿ok? 16. Los 10 cuernos y la bestia, estos aborrecerán a la ramera, al sistema religioso global, y lo harán desolado o desolada y desnuda. Entonces va a dejar a la ramera o al sistema religioso global, tanto el protestantismo como el catolicismo, como el budismo, como el hinduismo, como el islamismo y todas las otras.
O entonces hay o judaísmo también. Estamos hablando del judaísmo, hinduismo, islamismo, calvinismo. Entonces, bueno, hablamos también entonces del protestantismo. El catolicismo están considerados como un solo. Entonces por el islamismo, los islamistas saben que entonces reconocen, bueno, reúnen los dos como un solo. Ellos dicen cristianismo, bueno, eso que ellos dicen, pero nosotros sabemos hay protestantismo, hay catolicismo, aunque catolicismo es la cabeza de todo. Vamos a seguir. Recuerda que el versículo 16 dice, recuerda que estamos exponiendo este tema, que no habrá ningún anticristo. Aquí está la razón. Estamos dando la razón por la cual que no habrá anticristo. Anticristo es oponente al creador, oponente a él, o adversario de él, o en contra de él, oponente a él. No habrá eso. Nunca había, y nunca hay, nunca habrá. Oye, entonces no hay esto. Vamos a ver, porque la bestia, la cual entonces acá es llamada por los teólogos y los protestantes y los religiosos del mundo como anticristo, contra Cristo. Vamos a ver. Los 10 cuernos y la bestia, según versículos 16 de Apocalipsis, ¿ok? Y los 10 cuernos y la bestia, estos aborrecerán a la gran ramera, la cual acabamos de leer en el versículo 5. Dice entonces la gran ramera tiene un nombre misterioso, Babilonia la Grande. Es decir, que realmente es un misterioso. Es decir, más allá de su frontera natural o que se física o social, entonces a otro misterio, otro significado, que es realmente que representa el sistema religioso global. Entonces este sistema religioso, la bestia y los 10 reyes o 10 gobiernos gobiernos que formarán el gobierno mundial, o que han formado o que forman el gobierno mundial, van a aborrecer a la gran ramera, van a aborrecer al sistema religioso global o mundial. Entonces no solamente eso, lo que en el versículo dice, van a rendir, dejar a ella desolada, sola. Entonces, y además, no solamente eso, desnuda también. Es decir, sin ropa. Y encima de esto, para no dejar a ella existir o existirá. Y comerán sus carnes. Van a comer las carnes de ella, lo que ella posee, con lo que el sistema religioso global posee. Entonces van a quitar todo sus posesiones, sus pertenencias, todo. Es decir, que las grandes catedrales, los grandes edificios, las grandes escuelas, o que sea, casas, o que sea, oficinas, todo lo que tienen, van a ser despojados. Ahora, entonces, y la quemarán con fuego. Es decir, no va a existir ni rasgos del sistema religioso del mundo. Es decir, tú no vas a escuchar nada de Iglesia de Dios, nada de Adventista, nada de eso. Solamente es el poder político que va a reinar hasta que cumplan las palabras del Creador. Entonces aquí dice ahora, toda esta decisión tomada para aborrecer, para rendir desolada y desnuda, hasta dejar quemada la gran ramera, esta de gran decisión, ¿de dónde viene? Ahora, puede decir, bueno, según este versículo 16, esta decisión viene de los 10 reyes o 10 gobiernos y la bestia, que va a ser el jefe del gobierno mundial.
Pero el versículo 17 nos dice lo contrario. Y por eso todo el mundo estaría, no, pero él es anticristo, ¿por qué? Pues según ellos, porque va a destruir a los templos. Va a destruir a todos los templos. Los amadores de templos llorarán. Porque van a perder los templos, según ellos, en los cuales entre ellos hablaban supuestamente con Dios. Con Dios. Entonces estos templos van a ser destruidos, van a ser quemados. Los lugares de adoración de los protestantes católicos van a ser, también islamismo, todos van a ser destruidos. Una sola fuerza que se creará en el planeta Tierra se llama la fuerza política, hasta que se cumplan las palabras del Creador. Ahora, ¿de dónde viene la decisión? Vamos a ver, el versículo 17 nos dice claramente de dónde viene esa decisión. ¿Viene de Satanás o del Creador de todo incluido Satanás y la bestia? Vamos a ver, el 17 dice, porque Dios el Creador, ha puesto en sus corazones, en los corazones de ellos, de los 10 reyes, de los 10 gobiernos, de los presidente, y la bestia. Entonces Dios mismo ha puesto en los corazones de ellos ejecutar lo que le plugo a él, lo que él quiso, lo que él quiere. Óyeme, entonces el gobierno que ellos hicieron, dice, y él ponerse de acuerdo, que ellos compongan de acuerdo entre los 10 gobiernos, los 10 reyes, incluidos a todos los aliados de ellos, dice entonces de acuerdo, y dar su reino a la bestia. Entonces darle esta potencia por la potestad mundial. Y entonces tú sabes que está dividida entre el poder político y el poder religioso. Ahora ya entonces está destruido completamente el poder religioso o el sistema religioso. Ahora un solo poder se queda. Entonces ahora que para ellos dar tanto el poder que tenía por el poder religioso que tenía el sistema religioso, el protestantismo y el catolicismo y el islamismo, hinduismo, el judaísmo, todos estos ismos, entonces van a entregar todo entonces a la bestia. La bestia va a tener entonces todos los poderes del mundo. Entonces que Dios mismo ha puesto eso en el corazón de ellos. Ahora, si ese es el mismo Dios que ha puesto eso en los corazones de ellos, entonces ahora, ¿cómo podemos llamar a la bestia? ¿Todavía su nombre es Anticristo? No puede ser. No puede ser. Porque fue el mismo Cristo, el mismo que lo mandó, el mismo que mandó a ellos a destruir el sistema religioso. Entonces, si fuese el mismo Dios que mandará, que ordenará a ellos de destruir el sistema religioso del mundo. No estamos hablando solamente del católico, porque los protestantes tienen una cosa, cuando hablan del sistema religioso va a ser destruido, y yo pienso que va a ser el catolicismo. No, diciendo que por eso se llama la Gran Babilonia. Babilonia la Grande. No solamente la mujer que está sentada sobre las aguas, no solamente la mujer que está sentada sobre los cuernos, o sobre las colinas. No, entonces también es el sistema religioso que tiene potestad religiosa, social, económica también sobre entonces las naciones, los pueblos, las lenguas. Entonces ahora el mismo creador que pondrá esto en los corazones de ellos. ¿Cuáles son ellos? Los gobiernos según los 10 gobiernos,
entonces que formarán el gobierno del mundial o global. Entonces que el mismo creador pondrá esta decisión de destruir al protestantismo, de destruir al catolicismo, de destruir al islamismo, de destruir al judaísmo, de destruir entonces al hinduismo, rendirlos desolados, desnudos y también quemados con fuego, destruir completo, y para entregar para ellos los 10 reyes, entregar esta gran potestad a la bestia. ¿Quién pondrá esto? ¿Quién ha puesto eso en los corazones de ellos? Es el mismo creador, no el anticristo y los 10 gobiernos por sí solo. Es decir, todo lo que está pasando ahora mismo, tanto en Ucrania como Haití, diferentes sitios, países del mundo. Entonces Dios mismo es el creador mismo que pone eso en los corazones de estos hombres para ellos ejecutar lo que él mismo plugo, lo que él mismo quiere. Es decir, ellos en ese caso, la bestia o los 10 gobiernos no puede, esta bestia no puede ser anticristo, porque entonces está ejecutando órdenes de Cristo o órdenes del mismo creador. Entonces, al contrario, en vez de ser adversario o anti del creador, sino ellos son siervo mismo, siervos, o en el supuesto título de la bestia será sierva, como un hombre, como siervo del mismo creador. Oye, entonces no siervo de Satanás, no se supuesto a Satanás que pondrá o que ha puesto esto en los corazones de ellos para ejecutar lo que él quiso, lo que él plugo. Entonces, en ese sentido, entonces por consiguiente, la bestia o el que vea no es un anticristo, no es un oponente a su creador, no es un adversario a su creador, no es un enemigo, sino es un siervo de él. Dice que versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él plugo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras. Entonces, lo que pasó, lo que pasará con la bestia, la cual supuestamente es llamada anticristo por los teólogos del mundo. Entonces, lo mismo que había pasado entonces a Nabucodonosor. Bueno, para no decirte, entonces Nabucodonosor reencarnará como reencarnará, ¿verdad? Reencarnará. Sí, entonces el espíritu de Nabucodonosor regresará. Será la persona de la bestia, de esta bestia que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Entonces, a este rey de Babilonia, entonces el mismo creador lo llamó mi siervo. Si usted sabe bien, entonces Nabucodonosor fue llamado por el mismo creador mi siervo. Ahora, yo no vi el mal que hizo Nabucodonosor. Yo no sé la violación que hizo él. Él no violó ninguna ley. Sin embargo, él ejecutó las órdenes de su creador. Porque hasta el punto en Jeremías 43, versículo 10, dice mi siervo Nabucodonosor. Es lo mismo que va a pasar aquí con la misma bestia, la cual es supuestamente llamada entonces el anticristo. Entonces según lo versículo 17 y la Apocalipsis 17 dice aquí, entonces porque Dios ha puesto en los corazones de ellos, incluida la bestia, entonces ejecutar lo que él plugo, y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia
Es decir que, entonces yo veo aquí, entonces esta bestia o este hombre será el siervo mismo del Creador, igual que Nabucodonosor. Entonces no hay anticristo. No hay entonces un oponente al Creador. No hay un oponente. Ahí esto, bueno, hay un oponente al maestro, al dueño de todo, incluido la bestia, a la cual ya llaman supuestamente anticristo. Recuerda esto. Aquí yo no veo entonces un anticristo, yo veo un procristo, un siervo. Yo no veo un oponente, sino yo veo, aquí estoy contemplando, según el siglo 17, estoy contemplando un siervo del Creador. Entonces el mismo Creador llamó a Nabucodonosor mi siervo. Entonces, ¿qué hizo él? Él entregó la tierra entera al poder a las manos de Nabucodonosor. Es lo mismo que va a pasar, ¿verdad?, con este hombre, con el gobierno mundial. Él va a gobernar al mundo entero. Eso es es el mismo, es el espíritu de Nabucodonosor. Eso regresará bajo de otro nombre. Igual que Elías había venido, entonces había venido en la persona de Juan Bautista. Esto no hay nada nuevo bajo del cielo. Que el Creador no ha creado dos espíritus, dos tipos, sino un solo. Un solo está hablando, un solo jefe. Puede reencarnar en otro. Porque todo lo que tenía Nabucodonosor como poder, lo tendrá también el anticristo. Lo tendrá también el supuesto anticristo. ¿Ok? Entonces, en ese caso no podemos catalogar a este señor anticristo. Al contrario, su real título será entonces siervo del Creador. Porque el Creador entonces ordenará a él todo lo que tiene que hacer según el buen placer del Creador. No avances mentira, una mentira superlativa de que este hombre va a ser anticristo. Es decir, el mismo anticristo que ellos llaman Dios, que ellos llaman el Creador. Cuando tú mencionas anticristo con los protestantes, lo que viene entonces es el Creador. O Cristo es el Creador, no es el Dios. En la misma palabra Cristo no significa Dios. Según los judíos, los hebreos, el idioma hebreo, Cristo significa ungido de Dios, no Dios. Pues es el nombre que ellos usan para determinar sobre el Dios de ellos. Bueno, no hay problema. Ahora estamos aquí. Pero aquí, si el Creador que nosotros sabemos, y este hombre va a ser siervo del Creador, no oponente al Creador, no anticreador, sino siervo de él. ¿Ok? Un siervo de él. Es decir, que él va a ejecutar órdenes de su Creador, como Nabucodonosor. Por esto, si es así, no solamente no podemos llamarlo anticristo, oponente a Cristo. Tampoco podemos decir que este mismo Creador está preparando un supuesto infierno para quemar vivo este anticristo, este hombre. ¿Qué hizo mal el hombre? Si todo lo que ha hecho todo lo que hará saldrá de su Creador. Su Creador entonces impondrá esta orden, esta idea. Entonces en los corazones de ellos no tendrán otra opción sino que ejecutar, que poner desnuda entre la ramera, o que sea desnudo o desolado al sistema religioso del mundo, quemarlo y terminar con él, destruirlo, que no va a existir más. ¿De quién vendrá esta decisión? Del Creador. Ahora, si el del Creador, ¿qué podrá hacer, qué pudo hacer este supuesto anticristo? Nada. Solamente ejecutar órdenes. Entonces, si él mismo está ejecutando
orden de su creador, y porque el creador tiene que entonces va a levantar o crear o inventar un infierno para quemar a este hombre vivo. Como por el mal que ha hecho, ¿qué mal ha hecho él? Porque todo lo que ha hecho, todo lo que hará. Entonces, esta decisión vendrá o viene o ha venido de su creador. Y porque él tiene que ponerse bravo o enfurecido, porque entonces su siervo ha hecho algo que él mismo lo mandó a hacer. Por consiguiente, no habrá ningún infierno para cualquier persona, porque ellos fueron entonces enviados por su creador de ejecutar lo que él plugo, eso que dice ahí. Si él pudo llamarme entonces a Nabucodonosor mi siervo, que este hombre que ha matado miles y millones de personas, como quiera, entonces lo llamó siervo. Y ahora mismo, y a todas las personas que el supuesto anticristo va a quemar, va a matar, va a poner preso o presas. Aún esto, entonces la escritura sigue diciendo que Dios o el Creador ha puesto eso en los corazones de ellos, de ejecutar lo que él plugo. Es decir, entonces todo lo que van a hacer o que va a hacer este supuesto anticristo vendrá de su creador. El creador será todo autor intelectual de todo que va a hacer. Este hombre es del gobierno mundial. Por esto entre ellos, entonces serán el gobierno y los gobiernos que compondrán son siervos o serán siervos del creador. Ahí no puede haber castigo para un acto de obediencia a su creador. Entonces ustedes pueden leer bien esos versículos, y también pueden entonces buscar también una vuelta a Jeremías. Bueno, estamos hablando políticamente hablando, humanamente hablando. Cuando se refiere entonces al Antiguo Testamento de los judíos, vamos a hablar de una forma humana, una forma política. También estos hombres que van ahí, que vendrán en este mundo, que están por llegar, o tal vez que están ahí todavía, están ahí, pero no se han puesto entonces oficialmente al mundo en el poder mundial. Entonces, amigos y amigas, hermanos y hermanas, desde esta noche, tal vez la primera vez que usted ha sabido, ha escuchado que no hay lo que ellos llaman anticristo. Puede haber un entonces ante de la reaparición del dueño de todos. Entonces vendrá entonces un hombre que va a gobernar al mundo entero. Este hombre, con él los 10 países, con los 10 cuernos, con sus 10 gobiernos, los 10 gobiernos lo están esperando. Para ellos, para aparecer entonces al mundo con este hombre, para ser el presidente mundial, del mundial. Entonces los países formarán un solo país. Pero ¿quién va a ser? ¿De dónde vendrá? ¿Desde quién vendrá esta decisión? Del mismo Creador. Según Apocalipsis 17, versículo 17. Que Dios ha puesto en sus corazones, en los corazones de ellos, ejecutar lo que él plugo. De dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, del Creador. No hay anticristo, sino siervo del Creador, igual manera que Nabucodonosor era siervo también del Creador. Van a ver el mismo poder. Todo lo que Nabucodonosor hizo, lo mismo hará también entonces el supuesto anticristo, o la bestia, o el siervo de Cristo, o el siervo del Creador. Es todo por hoy. Ya ustedes saben que no hay sino un pro Cristo, sino un siervo de Dios, del Creador. Entonces, esto, el anticristo, es una mentira superlativa.
No existe anticristo. Y vamos a leer un último versículo, por favor, para terminar. Que se encuentra humanamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando. No estoy hablando de forma espiritual, no vamos a leer la historia espiritualmente, estamos leyendo en forma social, física, política, económica. Mira que dice ahí, pues, políticamente, humanamente, Isaías 45 dice lo siguiente. Va a ver si el creador tiene oponente. Sería una blasfemia catalogar o crear o inventar o pensar en un enemigo del creador. Eso es una blasfemia muy fuerte. Entonces ahí el versículo 45 de Isaías dice versículo 5, yo Jehová, ahora a través de Isaías, bueno, estoy leyendo en el libro de ellos, yo Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, no hay eternal fuera de mí, no hay creador de todo fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Es decir, que vamos a seguir. Versículo 6 de Isaías 45, versículo 6, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. Es decir, que está diciendo claramente, bien claro ahí, como agua de coco, que entonces el creador no tiene rival. El creador no tiene rival. No tiene comparación. Tú no puedes comparar el creador con sus criaturas. Realmente es una blasfemia superlativa. Una blasfemia superlativa. Superlativa. Entonces, él dice, al lado de mí no hay, tras de mí no hay. Bueno, no tiene tras ni nada, porque entonces el no tiene atrás ni adelante nada, porque su presencia, solamente su presencia, su olor, yo no sé, entonces cubre los espacios él mismo, entonces creó. Él no creó los espacios visibles y no visibles. Su presencia cubre todo esto. Es por eso que en su ser, en su naturaleza, no tiene ni principio ni fin. No puede haber enemigo, no puede haber adversario, no puede tener adversario. Entonces él dice, después de mí no hay. Entonces dice, fuera de mí no hay. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Es decir, que no puede tener un anticristo, eso no existe. Es una blasfemia realmente incomparable. Cuando uno está pensando en un enemigo, en un anti, en contra, un versus. Dios es el creador, eso no existe. Todos, incluido Satanás, son siervos del creador. Satanás es un siervo de él, el supuesto Satanás. Porque la Génesis no habla de Satanás, sino habla de una serpiente, que los judíos llaman Satanás, diablo, los judíos. Pero todos y todas son siervos, son criaturas, son hijos y hijas del Creador. No va a haber anticristo. Crear un anticristo es creer que entonces este anticristo es más fuerte que el mismo Cristo, el mismo Creador. Porque cuando el anti viene a destruir lo que el adversario que ya entonces ha puesto, ha creado.
De las versiones que nos dieron en esta Biblia, nos dice entonces también, dice que este anticristo, este supuesto anticristo viene para convencer a todos, convencer psicológicamente, también convencer físicamente, según la versión según lo que nos han dicho. Pero según este versículo y otro versículo y miles de versículos, que el creador de todos no tiene rival, no tiene un no tiene un en contra, no tiene un adversario, ninguno. Todos nosotros y todos son siervos, son criaturas, son hijos, hijas de Él, por los siglos de los siglos. Will del Voltaire, para servirles con amor, tranquilidad. No solamente, no de mi parte, sino de la parte del Creador de todos, por los siglos de los siglos. Aquí estamos a su servicio, según la decisión, según la voluntad del eterno Creador, del Creador de todos. Y yo soy enviado por la palabra para servirles, siempre según el contenido de la voluntad del Creador de todos. Siempre bajo de su voluntad, que tengáis una noche según Él.